Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita, ya sabéis, vuestro programa del misterio y los enigmas que depara este mundo en el que vivimos. Un programa que dirigimos pues dos amigos, uno es el servidor que está hablando, que tiene el nombre de capitán de este barco, puesto que está a los mandos técnicos del programa. Pero, ¿qué sería un capitán si su querido almirante Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Oye, te veo resplandeciente, ¿eh? Te veo, ¿Sí? Te veo que estás irradiando como una especie de aura. No de índigo, porque tú no serías un índigo, ¿no? Pero no, eres demasiado imperfecto para serlo. Pero te veo un aura. Pues yo a ti te estoy viendo que tienes ahí una especie de cayado, de un bastón. Ah, sí, mi querido bastón. ¿A qué representa esto? ¿A qué viene? Este es el viejo bastón de Aarón, ¿eh? ¿Sí? Que floreció milagrosamente en el desierto. Pues si no lo habéis deducido ya con esa pista que ha dado Dani del bastón de Aarón, de que yo emito con una especie de luz, una radiación, hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, del Arca de la Alianza. Del Arca de la Alianza en un monográfico que hemos titulado Los tesoros del rey Salomón. Pero bien, Daniel, ¿la semana cómo te ha ido a ti? A mí la semana me ha ido bien porque además he estado metiéndome en el papel. Durante algunas noches me he creído Salomón, fíjate. ¿Sí? Sí. Con tus no sé cuántas mil concubinas, no sé cuántas. 700 esposas y 300 concubinas, ¿eh? Tremendo. He estado muy ocupado, como te puedes imaginar. Ahí te has estado tú con el recreo. He estado con el recreo totalmente. Es más, he imaginado que vivía entre sedas y oro. Y que tenía una misteriosa mesa. Y que cuando se te antojaba ir a visitar a la que más querías de todas, que estaba un poquito lejos, que estaba en Etiopía, y tardabas nada y menos en una especie de carro volador, ¿no? Nada, era 2 paradas de metro, básicamente. 2 paradas de metro. Una cosita, nada. De aquí a Etiopía, ojo. Pues yo, por mi parte, no me he creído Salomón ni Moisés, pero sí que me he creído así como un tío rollo... Yo me gusta más Lara Croft que Indiana Jones, pero un tío, ¿vale? Un explorador, ya sabes, Lara Croft siempre va pues escalando, escudriñando la selva. Pues me he imaginado eso y que me metía en esa capilla de Nuestra Señora de Sion en Aksum y que allí descubría pues realmente de qué se trataría ese Arca de la Alianza. El tío Lauro. Pero me tenía que infiltrar, por eso Lara Croft. ¿El tío Lauro? El tío Lauro, claro. ¿Quién es el tío Lauro? El tío Lauro, pues Lauro Croft. Tú serías Lauro Croft. Ah, bueno, Daniel, basta. Basta ya, que el callado ese te está haciendo un poco perder el juicio. Así que voy a tener que golpear un poco en la cabeza, a ver si me florece. A ver si te florece la cabeza, ¿no? Sí, me florecen ideas. Te florecen ideas. Pues bien, Daniel, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Pues me parece muy bien. Pues empezaríamos la primera noticia hablando de la NASA y de Microsoft, esa marca que generalmente muchos de nosotros usamos día a día, ya sea en los PCs o tú y yo, Daniel, lo utilizamos mucho en Xbox, que ahora tú te has comprado en Xbox y disfrutas mucho. Ahora, llevas meses diciendo ahora, ¿eh? Sí, bueno. Nos hemos quedado así en el presente continuo. Pero te la has comprado hace poquito. Bueno, sí, relativamente. No se te ha roto todavía. Recordemos que más yo conozco, eres la única persona que conozco que tiene una Xbox y no se la ha roto. Hombre, claro, por algo decía lo de Salomón, es que yo soy un tío afortunado. Muy bien, pues como reza la noticia, NASA y Microsoft te llevan a Marte.
Y es que pues han hecho una alianza para crear un sitio en internet que los navegantes cibernéticos podrán usar para conocer a Marte y ayudar en la investigación de este planeta. Este portal se llamará Via Martian, o sea, Sé un marcianito, y permitirá que el público participe para mejorar los mapas de Marte, intervenga en la investigación y ayude a los científicos que estudian los datos del planeta rojo. Pues para formar parte de esta empresa científica y convertirse en un explorador de Marte, solo es necesario acudir al sitio en internet. Estamos en un momento de la historia en que todos quieren ser exploradores, indicó Doug McKinstry, que es el director del programa de exploraciones de Marte, en las oficinas de la Agencia Espacial Estadounidense en Washington. Con tantos datos de las misiones enviadas a Marte y que están a disposición de todos, explorar el planeta se ha convertido en una tarea conjunta de todos los seres humanos, señaló. Pues McQuiston indicó que desde todas las partes del mundo se podría recibir a través de Internet la colaboración de quienes estén interesados en participar en este proyecto con esfuerzo. Este, afirma, pues ayudará en la tarea especializada que realizan unos pocos centenares de científicos especializados. Pues además de buscar cañones y otros accidentes geográficos de la superficie marciana, los navegantes cibernéticos también discutirán sus conclusiones en una asamblea virtual en la que propondrán preguntas y votarán cuáles son las más interesantes. También los expertos sobre el planeta analizarán algunas preguntas y habrá otras aplicaciones de interacción para observar las regiones del planeta. Esto me suena que va a convertirse en el próximo Google Mars, que ya existía el Google Moon, si no creo recordar, no he metido, pero sé que algo hay por ahí. Hombre, estaría muy bien porque Google Earth da mucho juego y lo va a seguir dando. Google Moon, bueno, claro, la Luna no tiene tanta vida, ni es tan variopinta como la Tierra, pero bueno, ojo, en Google Moon ya ha tardado poco en salir ahí a la palestra por Internet, pues datos de interés, ¿no? Como no podían faltar los datos sobre supuestas estructuras artificiales y demás. Bueno, es interesante, es una herramienta que ha generado debate y sobre todo que ha causado expectación. Y como no, ahora con el planeta rojo, con Marte, pues yo creo que todavía más. Además, la interfaz, que la podéis ver por internet, pues es bastante más elaborada que no como la que podía ser la de un Google Earth. Es más atrayente. Es más fantástica, es como si estuvieras en una cabina de una nave espacial y vislumbraras Marte. Como si estuvieras en un juego de Microsoft, pero... Siguiente noticia. La siguiente noticia es como si estuviéramos en Egipto, porque es al sitio donde nos lleva ella. Básicamente consiste en que un equipo de arqueólogos austríacos ha encontrado en el delta del Nilo un sello de escritura cuneiforme que se empleaba en el comercio entre Babilonia y el antiguo Egipto. El jefe de la administración del Palacio Antiguo Egipcio, Zawi Hawass, explicó en el Cairo que el sello, hallado en Tel Adaba, está en lengua acádica y proviene de la época del rey Hammurabi, que gobernó Babilonia entre 1792 y 1750 a.C. Es la segunda vez que un equipo de arqueólogos, liderado por Mandred Vietal, encuentra una inscripción acádica en la zona. Esto es una prueba de que los hicsos mantenían relaciones de comercio en Cercano Oriente que llegaban hasta el sur de Mesopotamia, explicó el jefe de las excavaciones. Los hicsos fueron un pueblo semítico que conquistó parte del norte de Egipto a los faraones y controló ese territorio durante unos 100 años. Las escrituras acádicas encontradas en el delta del Nilo son 150 años más antiguas que las cartas de Armarma, una correspondencia diplomática que hasta ahora era el texto acádico más antiguo encontrado en Egipto. Bueno, pues parece ser que cada vez van surgiendo más pruebas materiales de este periodo, ¿no?, en el que los hicsos pues dominaron completamente Egipto, y no solo eso, sino que además, digamos que dejaron un poco de lado a esa cultura milenaria de los faraones. Y a propósito de la palabra que has mencionado de ese señor, de ese rey que fue Hammurabi, ¿qué me dices de esa hipótesis que dice que las tablas de la ley que encontró Moisés, que se las cedió Dios en el monte Sinaí, pues no serían más que las escrituras de Hammurabi incorporadas a otra religión? Bueno, a ver, es una hipótesis más, pero yo te diría que no se sostiene por una cosa muy sencilla, porque eso supondría que Moisés supiera acadio. Después hablaremos de otra posible interpretación del origen de Moisés, como si se tratase de una extrapolación de otro personaje histórico, que sería Akenatón, que no sabría muy bien si sería el padre o el hermano de Tutankamón. Pues después hablaremos en el monográfico, pero antes tenemos que seguir con las noticias y nos tenemos que poner un poco ya quizás
bizarros, diría yo, no, un poco extraños. ¿Tú recuerdas una película que se llamaba, si no recuerdo mal, Los Diablos de la Noche? Los Diablos de la Noche. O algo así, ¿no? Creo que era algo así sobre depredadores, ¿no? Una especie de depredadores, un animal peligroso a los que los protagonistas tenían que dar caza con tal de asegurarse su supervivencia. Pues eran los llamados los leones devoradores de hombres de Sabo, unos leones que tienen la fama pues de haber matado entre dos leones que curiosamente parecerían leonas porque no tendrían melenas. Vale, sí, ya recuerdo la película. A 140 personas durante finales del siglo XIX, durante una construcción de una vía férrea que atravesaría el desierto africano de Sabo. Pues bien, estos leones, estas bestias, pues siempre han sido acechadas por una especie de leyenda negra, como si fueran animales casi demoníacos, ya que se dice que cómo es posible que dos animales nada más se cargaran a 140 personas, que incluso pues parecían que lo hicieran no por alimento o no por necesidad, sino por simple divertimento, el matar por matar, que se coordinaban, y bueno, pues al final los cazaron. Y la noticia viene de eso, de que están conservados los leones, y es que recientes investigaciones realizadas por la Universidad de California en Santa Cruz han llegado a la conclusión que las víctimas de los leones de Sabo, que se llamaban respectivamente pues Sombra y Oscuridad, no fueron las 140 a 135 personas que estimó su cazador John Knight Peterson, ni tampoco 28, como anunciarían los responsables de la construcción del ferrocarril, sino más bien una cifra que rondaría las 35 víctimas. Los resultados de sus investigaciones fueron divulgados en el pasado día 2 de noviembre en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias, donde se detalla cómo para el estudio realizaron un concienzudo y complicado análisis de isótopos. Al analizar las muestras de pelo y huesos de los leones, los investigadores pudieron calcular que uno de los leones pudo comer como máximo 11 personas y el otro 24 en los últimos 9 meses de vida. La controversia en este sentido siempre ha estado vigente. Patterson pues anunció que se habían cargado a más de 135 personas y, como he dicho, la empresa en ferrocarril 28. Y es de lógica pensar por qué unos estarían interesados en aumentar una cifra y otros en reducirla, ¿no? El cazador, pues siempre, para vanagloriarse más de sus esfuerzos, pues había cazado a unos animales que habían matado a más de 100 personas. Y los del ferrocarril, pues para no difundir el miedo entre sus obreros, pues decían que había matado pues a menos personas, pero aún así 28 personas es algo como para pasar los análisis de la historia, como así ha sido. Pues bien, el principal autor de esta investigación, Justin D. Jackfull, fue el responsable de estudiar los hábitos alimenticios de los leones. Jekyll pues analizó los colágenos óseos y la queratina del cabello que fueron proporcionados por el Field Museum, lugar donde se conservan los cuerpos de los leones. Posteriormente compararon estos datos con las firmas isotópicas de las hipotéticas presas de los leones, en las que se concluyeron pues que en la dieta encontramos animales de pastoreo, como serían pues ovejas, animales de la zona, y como serían pues gacelas, cebras y también humanos. Las muestras humanas fueron obtenidas de los restos de la población de Kenny, en Taita, que fueron recogidas por el antropólogo Louis Leakey durante su famosa expedición arqueológica en el Orient Express de 1929. Louis Leakey, uno de los mayores nombres de la arqueología de la historia, de toda la historia. Pues quizá el mito de esos demonios haya caído un poquito. Hombre, pues a todas luces parece que sí, pero bueno, no obstante, mataron a gente, y no poca. Y no poca. Se dice que se los llevaban en una especie de cueva que tenían los dos y los apilaban ahí cuando se les antojaba. Pues no es que se dedicaran a devorarlos, sino más bien a chuparles la sangre. Y bueno, pues son seres demoníacos. Pues yo te traigo otra noticia relacionada con seres demoníacos, pero en este caso pertenecientes, digamos, al género Homo, porque se trata de congéneres nuestros, y la noticia pues nos lleva a Perú, porque bueno, hacía mucho tiempo que no se oían casos, ¿no? Al menos aquí en España, de asesinatos relacionados con la temática, ¿no? de los sacauntos, de los sacamantecas, el tráfico con este tipo de mal llamados cosméticos, ¿no? Pues bien, las autoridades peruanas han detenido al menos a 4 personas y buscaban este jueves a otras 7 por su presunta pertenencia a una red que podría haber asesinado a decenas de personas para obtener su grasa y comercializarla para su uso en cosméticos. Los detenidos vendían 1 litro de grasa humana por hasta $15.000.
la justicia acusa a los miembros de esta banda, conocida como los Pistachos, de asesinar a un habitante de la provincia de Guamalíes, en el departamento de Huánuco. Pero los médicos locales hablan de que la red podría estar detrás de hasta 60 desapariciones en la zona, aunque algunos medios elevan esta cifra incluso hasta 200. Se les acusa de los delitos de homicidio por lucro, asociación ilícita, tendencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas, aunque lo que más han destacado los medios no son tanto los cargos como el supuesto fin de sus crímenes. Tras los asesinatos que habrían perpetuado los últimos 5 años, los sospechosos recogían la grasa de sus víctimas para su posterior comercialización, como decíamos, pues por cifras de hasta $15.000, ¿no? Pues durante las primeras declaraciones los imputados reconocieron haber matado a 5 personas y que el pasado 16 de septiembre secuestraron a su última víctima, a la que quitaron la vida cortándole el cuello. Vendían el producto a extranjeros que lo usaban con fines cosméticos. Mediante un procedimiento artesanal recogían la grasa y la trasladaban a Lima para vendérsela a extranjeros que la comprarían para su uso en estas mal llamadas cremas cosméticas. El destino final de este líquido era Europa, según informó el general de la Policía Nacional del Perú, Eusebio Félix Murga. Precisamente, las investigaciones comenzaron después de que las autoridades interceptasen uno de estos lotes que llegaba a Lima procedente de una zona montañosa de Perú. En el momento de la detención, 2 de los sospechosos portaban más de 15 litros de grasa almacenada en botellas. La policía señaló que los integrantes de la banda desarticulada enterraban o tiraban los cadáveres a un río tras concluir sus trabajos. Varios de estos cuerpos ya han sido localizados, aunque las fuerzas de seguridad y judiciales tratan ahora de profundizar en sus pesquisas para aclarar la magnitud de la operación y establecer un número fiable de crímenes. Tremendo como las historias que contaban pues los indígenas de la zona eran ciertas, y lo que aquí llamamos el tío del saco y el sacamantecas, ahí también los tenían, y efectivamente también como aquí. Sí, al parecer es una cosa que no era fronteras, ¿eh? Tenían razón. ¿Cómo has dicho? Que digo que al parecer es una cosa que realmente no tiene fronteras. No tiene fronteras, desgraciadamente, pero esto parece que no. Yo creo que esto en sociedades así un poco, bueno, ¿no? Aquí hace poco, no sé si... Hombre, ten en cuenta que las víctimas de hace 2 siglos no pertenecían a la ciudad de Lima. O sea, estos asesinos trabajaban, estaban afincados, digamos, en Lima, es donde hacían todos sus negocios a nivel internacional, los envíos y tal, pero se iban a zonas rurales, preferentemente con población indígena, apartada de los grandes núcleos de población, y ese era su perfil de víctimas. O sea que, como siempre, igual que sucedió aquí en España, van a por los sectores de la sociedad, pues digamos, más desvalidos. Yo lo que te decía es que hace lo que quería decir, pero que, a excepción quizás del caso este que hubo, no sé si a principios del 20, finales del 19, de la llamada vampira Barcelona, sí. Enriqueta Martí, que se dedicaba pues a esto, era una sallinera, un sacamantecas, una tía que hacía lo mismo, no con grasa, sino con sangre, con otras cosas, lo mismo, vamos. Pero que yo siempre estos casos de asesinato, se podía decir con un fin, pero un asesinato casi ritual, ¿no? Que parece sacado de esos libros de la cultura azteca donde se describen pues cómo se desmiembran a personas para hacer ofrecimientos a los dioses, pues precisamente eso, que quizás estén atados a otros tiempos, a otro tipo de cultura un poco más antigua, no adaptada a los tiempos modernos. Pero no lo sé, quizás sea generalizar demasiado o hablar yo creo que en este caso no se aplica, porque hay que tener en cuenta que los clientes y por lo tanto los que en última instancia creían en que la grasa, el unto humano, puede tener propiedades curativas, no estaban en las zonas rurales de Perú. No, estaban precisamente en Europa, y eran clientes que no destacaban precisamente por su falta de cultura o falta de nivel económico, porque como decía, pues el litro se vendía por hasta $15.000, y estamos hablando de dólares americanos. Pues tremenda noticia. O sea que el comprador estaba en Europa. ¿Será una película, crees tú? Hombre, pues hay temas de estos que dan para película, realmente. Pues sí, tú sabes lo que da para una película. Es más, ya se han hecho varias. Dímelo tú. El Arca de la Alianza y los tesoros de ese rey de Jerusalén, de ese rey Salomón. ¿Qué te parece si empezamos el tema?
pues me parece muy interesante, porque además hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que Salomón, al parecer, es el nombre que él mismo se dio, es como un mote que se puso a sí mismo, porque si no recuerdo mal, el nombre auténtico era Gedídides. Ah, tremendo, tremendo. Pues yo ahora estoy intentando poner en pie cómo se llamaba, que te recibía otro nombre. Bueno, es igual, no me va a salir. Gedídides se llamaba, ¿no? ¿Empezamos el tema monográfico? Allá vamos. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues como hemos anunciado desde el principio, hoy vamos a tratar el tema de los tesoros del rey Salomón. Y es que el rey Salomón era un tipo con mucho conocimiento, tiene pues fama de ser un tío muy sabio. Todos recordamos a Salomón quizás por ese suceso, ese pasaje de la historia que ha quedado en frase, que era pues una madre que lleva una propuesta al rey Salomón, y es que dice que su hijo o su hija, no lo recuerdo, es suyo, cuando hay otra madre que alude también a la maternidad del mismo hijo. Y Salomón, al ver que hay dos madres reclamando lo mismo por un hijo que solo será de una, dice, pues esto se decide rápido. Y Salomón dijo, hay que partirlo por la mitad y así cada uno os quedáis tranquilas y cada uno se lleva pues la mitad, ¿no? Entonces una de las dos madres saltaría y diría, oh, pues no, pues mira, que se lo quede la otra. Entonces dijo Salomón, muy bien, te has delatado, eres la madre original, eres la madre auténtica, ya que has preferido salvar la vida de tu hijo, así que te lo llevas tú a tu hijo y te lo quedas. Y así fue Salomón el sabio, Salomón el rico, ¿no? Salomón el todopoderoso, porque se dice que tuvo mucho dinero, hacía muchas rutas comerciales, comerciaba pues con otras culturas pues muy ricas también de su tiempo, como sería la cultura que había en Etiopía relacionada con el reino de Saba, la reina de Saba. ¿Qué me puedes decir del rey Salomón, Daniel? Del rey Salomón se pueden decir muchas cosas. Primero, como tú comentabas, el tema de la inmensa sabiduría atribuida, ¿no?, a este rey, y es que, como ocurre en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, pues Dios hace pactos con los reyes y los personajes importantes, y les concede, entre comillas, deseos, a cambio de que se conviertan y dediquen a propagar y a promover la nueva religión auténtica que afirma Yahvé, que es la suya y es el culto hacia sí mismo, ¿no? Pues a cambio de, digamos, promover y de someterse a Yahvé, Salomón obtiene un regalo, y es que Dios le dice que, bueno, que desea en el mundo, lo que él más quiera, para llegar a este pacto. Y Salomón le dice, yo quiero sabiduría, yo quiero saberlo todo.
todo lo que pueda saber una persona en la vida lo quiero saber yo instantáneamente. Por eso fue tan sabio. Eso pues me recuerda quizás a lo que ahora se llama pactar con el diablo, ¿no? Sí, solo que en este caso habría pactado con Dios. Pero una cosa interesante de la historia de Salomón, que yo creo que es lo que la hace realmente interesante, es que Salomón no es una historia de repente del hijo del rey David, que de repente, pues digamos, se vuelve la persona más sabia del mundo, sino que es una historia de decadencia. Porque Salomón, se convierte en el emblema de la sabiduría, por así decirlo, en una persona con mucho sentido común, que en lugar de dedicarse a hacer la guerra, se dedicó básicamente a hacer una política militar ultradefensiva, fortificó todo el reino, se dedicó a fortalecer mucho el ámbito económico, el ámbito comercial, pero ¿qué pasó? Que cada vez se fue entregando más al vicio y Dios le iba advirtiendo, vas por el mal camino, y al final ¿qué pasó? Que cayó la maldición sobre él cuando se dedicó a dar culto a otros dioses. Y también es famoso de Salomón su templo, ¿no? El templo de Jerusalén. Su templo, sí. Esto es la parte cúspide de su reinado, en el que él lleva a cabo, pues digamos, la gran ilusión de su padre, el rey David, que era construir un templo en el que contener el Arca de la Alianza. Templo que se construyó en vida de Salomón, pero que desgraciadamente fue destruido y forma parte de esa maldición que Dios mismo le impuso por dar culto a otros dioses hacia el final de su vida, cuando ya tenía, pues como decíamos al principio, 700 mujeres, 300 y pico concubinas, se entregaba al vicio y demás. Entonces, bueno, ahí es cuando Dios, digamos, le desampara de su ayuda y de su apoyo y le hace un aviso, una profecía, una maldición. Le dice que a su muerte, por respeto a él no lo hará, pero a su muerte la venganza caerá sobre su hijo. Y es que a su hijo en el reino habrá una rebelión, la rebelión que luego será la rebelión de Jeroboam, que acabó con el reinado y con el legado de Salomón. Has mencionado uno de los tesoros, que será el primero que vamos a empezar a hablar, que es el Arca de la Alianza, la cual Salomón pues nunca vería, pero sí sería albergada en su templo. El Arca de la Alianza pues es bien conocida por películas como sería Indiana Jones, tanto la primera, la de En busca del Arca perdida, como la última, El reino de las calaveras de cristal, en la cual aparece como si fuera un easter egg en una de las cajas de ese área o hangar 51, donde encontraríamos el cuerpo del ovni, pero bien, el cuerpo del extraterrestre, perdón. El Arca de la Alianza. ¿Qué sería el Arca de la Alianza? Pues se trataría de una caja que habrían construido unos artesanos a los que Moisés les habría dado instrucciones y a su vez a Moisés, Dios le había dicho que le hiciera, especificándole las características. Según se detalla en la Biblia, el arca estaba hecha de madera de acacia negra, revestida por dentro y por fuera con láminas de oro puro. Medirían 2,5 codos de longitud y 1,5 codo de ancho y alto, o sea, lo que vendría a ser 1,31 metros de largo por 0,78 metros de alto y ancho. Una guirnalda de oro la rodeaba en su parte superior y a ambos lados llevaba pues fijos 4 anillos de oro también. Y quedamos con eso del oro recubierta y revestida con láminas de oro puro, que después incidiremos sobre esos detalles. Un oro que nunca hay que dejar de tener en cuenta, que es pues quizá uno de los conductores eléctricos más importantes. Por ahí va. Sobre la tapa del cofre pues descansaban 2 figuras aladas, 2 querubines, según se reza en la Biblia, igualmente dorados. ¿Por qué se llama el Arca de Alianza? Pues porque el arca simboliza la unión de Yahvé, este Dios, este todopoderoso, el anciano de los días, como queramos llamarlo, con el pueblo. El arca acompañó al pueblo judío durante su éxodo. Su transporte y cuidado estaba reservado a la tribu de los levitas. Y ella, pues abría la marcha durante los años de expedición por el desierto y estaba siempre en la cabeza del pueblo, salvo excepciones. Pues como hemos dicho, el arca le fue ordenada a Moisés con la función de albergar la palabra de Dios, que serían las 2 tablas de los 10 mandamientos, entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. 10 mandamientos que, según la Biblia, habían sido escritos por el mismísimo Todopoderoso. Pero posteriormente también fue contenedor de otros objetos de extraordinario poder, como serían lo que tú tienes ahí, exacto, que lo tienes aquí exponiéndolo. El báculo de Aarón. El báculo de Aarón y un vaso de maná. El báculo o vara de Aarón, que sería el hermano mayor de Moisés, pues que este también lo acompañó durante todo el éxodo y le sirvió como traductor e intérprete, ya que a diferencia de Moisés, pues él no era tartamudo. Pues cuenta la Biblia que un milagro se produjo con dicha vara, y es que ésta floreció y permitió a los israelitas que fundieran un becerro de oro para el culto idólatra cuando estuvo en el desierto sin la presencia de su hermano. Se dice que esto pues sería una imitación
del egipcio Apis, o el toro sagrado de los cananeos. También se dice que la figura de Moisés vendría a ser una extrapolación de la figura egipcia de Akenatón. Akenatón fue ese faraón que instauró un nuevo régimen de religión, de dioses, que era el culto a Atón, un dios único, a diferencia del politeísmo que practicaban anteriormente hasta la fecha los egipcios. Pues bien, con la llegada de su hijo, de su hermano menor, no se sabe, Tutankamón, pues se acaba este régimen Atón y se restaura el culto viejo. Bueno, pues a Akenatón no le queda más remedio que largarse, y se dice que también fue enviado a un exilio con muchos de sus objetos. Uno de ellos podría parecerse a un arca, y también se exiliaría al desierto. Con esto vemos una referencia, ¿no?, clara a Moisés. Moisés se exilió con el pueblo judío, transportó estos objetos, un arca quizás. Y también se ha de tener en cuenta un detalle, es que los faraones todos tenían el nombre o el rango de Tutmosis, Moisés, ¿no? Parece recordar, pues ¿por qué no podría tratarse de la misma figura extrapolada, ¿no? Hay quien dice también que, por ejemplo, Jesucristo se trataría de la adaptación del dios Mitra de los indios. Incluso se ha dicho también que podría ser la cultura como cristiana, figura así sacrificial, pues digamos una especie de versión, ¿no?, del dios Osiris, que también se sacrificó y con su muerte, digamos, también que purificó a los fieles. Sí, que después Isis lo tuvo que reconstruir, y concretamente le reconstruyó ahí el miembro para poder tener a Horus. Pero bien, como hemos dicho, otro de los objetos que contendría el arca sería el vaso de maná. El vaso de maná, con esto yo tengo... Una cosa que nos gusta a nosotros mucho, esto del tema del maná. Sí, pero con esto tengo diversa controversia, no sé con qué fuente quedarme. El vaso de maná, vale, el maná. ¿Qué fue el maná? Pues fue el alimento que parecía llover, o caer del cielo, o aparecer por las mañanas, cual rocío, durante todo el tiempo que duró el éxodo del pueblo hebreo. Era como una especie de alimento, como de si chicle, miel, como una cosa así. Miel, algo de un color algo rojizo, gelatinoso, que ahora se pretende atribuir a una planta que habría por la zona, que emitiría pues esa especie de sustancia. Pero lo curioso es que parecía provenir de la nada. Y se dice que, aquí es donde empiezo yo, el vaso del maná está dentro del arca. Bien, ¿qué es el vaso del maná? ¿Un recipiente para recoger eso que cae del cielo? ¿O un recipiente para generarlo? Porque se dice que también el arca pues sería un generador de infinito, ¿no?, de infinitos alimentos. ¿Con qué nos quedamos? Pues no lo sé, quedémonos con esa propiedad también extraña, ¿no?, que parecía pues recrear y no parar de hacer alimento. Pues bien, no solo como baúl de objetos fue utilizada, o se dice que fue utilizada el arca, ya que tenía fama de ser el brazo ejecutor de Yahvé. Y así, pues frecuentemente era llevada como un arma más en las batallas. Por ejemplo, se sabe que fue usada en la conquista de Canaán, y con la cual Josué, que fue, pues por decirlo de alguna manera, el segundo custodio posterior a Moisés, y que también Josué pues pasaría a ser pues como el sucesor de Moisés, pues José, como decía, con este arca consiguió abrirse paso en las aguas del Jordán, como haría Moisés con su palo en el Mar Muerto, si no recuerdo mal. Y al contacto de estas con el arca, pues el río Jordán se abrió y pudieron pasar y conquistar Canaán. Y durante 7 días fue paseada en torno de Jericó, que cayó luego en poder de dicho caudillo. Sí, que no sé si recuerdas la historia de la caída de las murallas de Jericó, que es bastante interesante porque tiene que ver mucho con el arca, porque como comentabas tú ahora y se puede deducir, el arca era el transmisor a través del cual, digamos, Dios, Yahvé, se comunicaba, ¿no?, con el pueblo de Israel. Y las murallas de Jericó cayeron, se dice, con trompetas, con el estruendo de las trompetas. Con un ruido, ¿no? Con un ruido. Y ese ruido era básicamente unas notas que Dios le había dictado al pueblo de Israel, y que tenían que tocar específicamente esas notas y no otras, en según qué orden, con esas trompetas enfocadas hacia las murallas de Jericó, que cayeron pues a trozos, literalmente. Y fue gracias a la comunicación con el arca. No sabía ese detalle, ¿no? Qué curioso, ¿no? El arca, ¿no? ¿Qué propiedades tendría? Pues como decíamos, tenía esa función de como si fuera de arma, ¿no?, en las batallas, y también pues servía, como no, que ejército que llevara el arca de la alianza, pues ejército que se veía con una moral pues por las nubes, ya que tenían el brazo de Dios, el poder de Dios.
Y como tú apuntabas, pues también tendría fama de ser como una especie de radio, una especie de aparato tecnológico que serviría para hablar con Dios. El mecanismo de dicha función parecía que lo ejercían los querubines, que antes hemos mencionado en la descripción del arca. Y bueno, pues los querubines eran dos figuras aladas, que bien podían ser, según ciertas teorías, figuras humanas, con la cabeza cubierta, pero con brazos alados, o bien, según otra teoría, tendrían apariencia zoomórfica, es decir, de animal, tal vez parecida a las figuras descritas en la Biblia en lo que se refiere a los vivientes aquellos de la visión de Ezequiel, o bien como los toros alados asirios. Y bueno, pues sea cual sea la forma que tuvieran, distan mucho del querubí angelical ofrecido actualmente por el cristianismo, que si no recuerdo mal es una especie de cara voladora con alas, sin más. Sí, esto empieza sobre todo ya con la mística bizantina y demás, que comienza, digamos, a estetizarse más, y también se tiene en cuenta, es como una especie de refrito, diría yo, de las visiones de Ezequiel y otros profetas, en que ya se empieza a hablar directamente de seres humanos, como no, pues angélicos, pero que están rodeados pues por un montón, como por un manto de ojos y demás. Que sí, es cierto que está en algunas de las visiones, ¿no?, de los profetas de la Biblia, pero sí, es una cosa que se fue fabricando cada vez más, hasta que llegamos pues directamente a las fabricaciones ya casi medievales y renacentistas de los arcángeles, San Gabriel y demás, que bueno, pues ya literalmente son totalmente humanos, y la única diferencia es que tienen unas cuantas plumas. Pues como decíamos, siguiendo con esos querubines del arca, pues estos extenderían sus alas con tendencia a tocarse las puntas, de modo que el espacio que quedaba entre las figuras pues se llamaba el oráculo, y era pues una especie de espacio en forma de triángulo con el cual pues la persona que se pusiera ahí, supuestamente pues Moisés, en el caso de Moisés, o Josué posteriormente, se comunicaba con Dios, se comunicaba con Yahvé, una radio con el Altísimo. Sí, además yo recuerdo una cosa, que cuando uno lee la Biblia, sobre todo en el libro de, si no recuerdo mal, el del Levítico, que es donde se describe cómo tienen que ser, digamos, todas las rituales. Recordamos que los levitas era esa tribu, exacto, especializada en el transportar el arca. Exacto, que luego se acabaron convirtiendo, por decirlo así, como entre comillas, una casta, ¿no?, digamos, de los sacerdotes del pueblo de Israel. Y es que el caso es que cuando estaba el arca en el tabernáculo, en el Sancta Sanctorum, al que solo podían acceder los sacerdotes, vestidos de una manera en concreto, que entre el vestuario había una cosa que era clave, que era Dilo. La pechera de oro, que era como una especie de armadura. El Sirin Turín o algo así se llamaba, que también se albergaría dentro del arca de la alianza, sería otro de los objetos. Y se decía que no se podía tocar el arca, ni llevarla, si no iba uno en concreto con esa indumentaria puesta. ¿Por qué? ¿Cuestiones de seguridad? No lo sabemos. Pues siguiendo con las propiedades eléctricas o radioactivas del arca, se ha de mencionar lo que le ocurrió a Uza, uno de estos levitas que decíamos antes. Pues una vez, por un fallo, el arca pues se ve que se caía mientras la transportaban, y por eso este tal Uza pues se movió hacia esta para intentar que no cayera, pero fue fulminado al tocarla. También dicen que Moisés, cuando fue al Sinaí a recoger las tablas de los mandamientos, volvió como envuelto por un halo luminoso, así como estoy yo hoy, como si su cuerpo emitiese luz y parecía haber envejecido. Esto, pues las teorías así más fantásticas dicen radiación, aquí fue expuesto a radiación. No sé cuántos días más duraría Moisés, porque no sé cuánto estuvo hablando con Dios ahí en lo alto de la montaña, pero murió viejete ya, ¿eh? Murió viejete. Yo creo que con esos síntomas de llegar a emitir luz y estaba expuesto a una radiación, poco le quedaba. Pero quédate con ese detalle de Uza, ¿no?, que toca el arca y cae fulminado. Y con eso que decías tú, de que pues para poder transportar ritual, sí, y mover el arca, se hacía esta estando envuelta en unos velos especiales que parecían pues aislarla, ¿no? Y hablando de aislar, se dice que los materiales con los cuales estaba construida, uno de ellos sería la madera, sería un material aislante, pero habría otro que sería el oro. Esas láminas de oro que la recubrirían, que hemos mencionado al principio, tendrían otra función, aparentemente, según las teorías fantásticas, pues una función conductora de la energía de ese poder de Dios que se albergaba dentro del arca. Pues es algo tremendo, ¿no? Ya estamos viendo la capacidad de mil cosas, ¿no?, que puede hacer el arca, duplicar alimentos, digamos también como cargar objetos que se pongan en ella con energías especiales, por así decirlo, causar la muerte. Y ese detalle curioso, ¿no?, ese pectoral de oro que tenían los sacerdotes cuando se disponían a trabajar con dicha arca, que pues solo podían trabajar si ponían ese pectoral. Ese oro también
conductor, aislante, protector. Sí, además solo ellos, porque era eso, cuando, por ejemplo, luego en el templo, ya no solo en el templo de Salomón, en el templo de Jerusalén, sino en los templos itinerantes, que eran básicamente la palabra tabernáculo, que viene, que viene del latín y significa básicamente tienda de campaña, y es que lo que hacían era que montaban como una especie de tienda de campaña gigante, y en esa tienda de campaña se congregaban, digamos, los fieles, como si fueras una especie de capilla, pero dentro de la misma tienda de campaña había otra mini tienda de campaña, que eran estas cortinas que dices tú, en los que estaban dentro, normalmente eran, si no recuerdo mal, cuatro sacerdotes levitas, con esos pectorales formados de oro y una especie de gorros también, con una especie de orejeras de oro, y entonces ahí dentro es donde tenía lugar el ritual, que había guardas fuera, porque estaba terminantemente prohibido entrar. O sea, algo fuerte. Nos estamos encontrando que todas estas leyendas que nos cuentan en las películas de Indiana Jones, de que si los nazis querían hacerse con ella, que parece que sí, que algún interés tenían en encontrarla, pues tendrían sus fundamentos en estas posibilidades que ofrecía este tecnológico artefacto, un OPAR quizás, o una interpretación moderna de lo que en la Biblia se llama el poder de Dios. Hay gente que dice pues que este tal Yahvé, ¿vale?, pues era un marcianito que viajaba pues en un platillo volante, como no, quizás en uno de esos bimanas. Y que era el capitán, ¿no?, de los Elohim. Y que era el capitán de los Elohim y bueno, pues que les ofreció una máquina para que comieran siempre que quisieran, ese llamado anciano de los días, ese generador infinito de maná. Pero bueno, eso son hipótesis. El caso es que la Biblia pues relata estos casos, como he mencionado, lo que le ocurrió a Uza mientras la transportaba, que se le cayó a fuego Hellline, la tocó y se quedó ahí, se quedó tieso en el acto. Si no recuerdo mal, el acto este que se cuenta en la Biblia de este fulminado por tocarla, no pondría las manos en el fuego, pero recuerdo que tenía algo que ver con eso, con no llevar la vestimenta ritual en el momento de tocarla. Sí, hombre, eso es otro detalle, que nos hemos reincidido bastante. Hay que ir con una vestimenta especial, hay que transportarla en una especie de velos especiales. Bueno, total. Sabe decir también que el arca tuvo diversos dueños, ¿no? Se podría decir, o diversos custodios. Con Moisés, el arca viajó con los hebreos desde el desierto del Sinaí hasta Jormá durante el Éxodo. Cuando moriría Moisés, pues pasa a ser propiedad de Josué, el que hemos mencionado antes, que era otro profeta de la Biblia, que se dice que sería como el sucesor de Moisés. Pues bien, con Josué cruzó el Jordán y entraría en Palestina. El arca fue fijada en Silo, una ciudad que era utilizada como punto de reunión de las diferentes tribus. También durante la época posterior de Eli y Samuel, sucedió uno de los episodios más impresionantes de los que se cuenta acerca del Arca de la Alianza. Durante una cruenta guerra contra los filisteos, fue llevada al campamento israelita con objeto de levantar la moral de los guerreros. Pero después de una trágica derrota del pueblo hebreo, donde también murieron pues los hijos del juez y sacerdote israelita Eli, los filisteos la tomaron como un valiosísimo trofeo, dando lugar a un verdadero luto en todo el país de Israel. Y en poder de los filisteos, pues estuvo unos meses, concretamente 7, aconteciendo que desde el momento que fue llevada al templo de la gigantesca estatua del dios Dagón de Asdod, pues quedó 2 noches consecutivas postrado delante del arca, pero solo que la segunda noche que pasó con el arca, pues apareció decapitado y sin las manos, algo a lo que siguió pues una ola de estragos, desastres y plagas azotando todo aquel país. Se dice que la gente como envejecía, moría de repente, le apareció una especie de bultos, pero mucha gente, no solo a los alrededores. Algo que recuerda un poco, de este como templo, al castigo, ¿no?, de Egipto, aquel de las 7 plagas, ¿no? Es como si de repente se abatiera sobre ellos la venganza. También causados por el cetro de Moisés, ¿no? Que se dice que volvió el río en sangre cuando lo tocó y transportó las plagas. Pues bien, este arca pues parecía extender su poder durante, yo me atrevería a decir, varios kilómetros a la redonda de donde se encontraba si era utilizada por las manos inadecuadas. Estos efectos que yo he estado relatando, esa caída de pelo, como si le fueran las uñas, también se menciona, esos desastres y plagas, ese envejecimiento, esas muertes repentinas, bien podrían atribuirse a una sociedad que no conocía la energía nuclear, pues a eso precisamente, a tecnología nuclear, a esa energía capaz de causar infinitas mutaciones y llevando el organismo a la muerte. ¿Tú qué opinas? Hombre, no lo sé, es como tú comentabas antes, ¿no? No dejan de ser más que teorías, ¿no? Pues para poder explicar desde una perspectiva actual, contemporánea,
algo que de no explicarlo de esa manera pues queda como algo sobrenatural, ¿no? Pero bueno, es que independientemente de que lo que se cuente en el Viejo Testamento uno crea en ello o no, o crea parcialmente o de manera literal, pues la historia que ahí se narra es la que es, y claro, nosotros digamos tenemos que lidiar con ella como tal, y no tenemos digamos que sacar conclusiones que no se encuentren pues que se encuentren más allá, ¿no?, de sus fuentes originales, y en las fuentes originales lo que se cuenta es esto. Ahora, ¿de qué se trataba o no? Pues ahí es donde está la incógnita y es donde, digamos, pues se pueden debatir multitud de cosas. Hombre, de hecho, también en los encuentros, digamos, con dioses, y estamos hablando ahora, por ejemplo, del caso de politeísta, en el caso de los griegos, también se dice que los dioses pues nunca se presentaban como tales, porque cuando un mortal se le concedía un deseo y el mortal, por ejemplo, decía yo lo que quiero, por ejemplo, a Zeus, ¿no? Decía yo, Zeus, lo que pasa es que quiero verte como tú eres. Entonces Zeus decía, bueno, así lo has querido. Entonces de repente vean como una especie de fogonazo de luz y se desintegraban. Sí, o sea, era como una cosa de que realmente, o sea, la energía divina, por decirlo así, o como lo queramos llamar, es nociva para el ser humano. O es algo inalcanzable para el ser humano, algo velado, ¿no? Sí. Por eso sí. Esa luz, esa muerte del tío ese que le pidió a Zeus, oye, quiero verte como eres realmente, o en el caso del Arca de la Alianza, como ese poder divino pues mata, es superior a todo, no se puede controlar. Quizás una metáfora, no que realmente esté detrás de todo este fenómeno, pues aparatos altamente tecnificados con energía atómica. Los libros, los llamados libros sagrados, la gracia que tienen es eso, es que los puedes leer con tantos enfoques, un enfoque metafórico, un enfoque alegórico, un enfoque literal, un enfoque moral. Hay multitud de puntos de vista. Pues siguiendo con los filisteos, horrorizados por aquellos sucesos, pues habrían dejado que el arca fuese sola en un carro tirado por 2 vacas. Después, los animales pararon en Betesames, donde varios habitantes de aquel lugar murieron por el trato poco reverente que dieron al objeto sagrado. De allí sería trasladada a Gaba, luego a Saúl, y bueno, pues Saúl la habría utilizado en la campaña contra los filisteos. Posteriormente David, con un acompañante solemne, la habría trasladado a Sion, pero sin embargo, de camino a Sion habría ocurrido un incidente, que es el incidente de Uza que hemos mencionado antes, ¿no?, donde un encargado del arca pues sufrió, como hemos dicho, esa fulminación. No se describe ni que apareciera pues un haz de luz, ni que se escuchara un sonido, simplemente la toca y muere. Pues David, atemorizado por este suceso, la dejó durante 3 meses en la casa de Obed-edom. Seguidamente, desde Sion, la reliquia fue instalada en el majestuoso templo de nuestro ilustre personaje que hoy tratamos, de Salomón, en tiempos de su reinado. Luego de casi 600 años de historia dentro del antiguo pueblo hebreo, aquel icono representativo de la presencia de Dios pues desapareció en las líneas bíblicas. Probablemente se dice que desde que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyendo el templo y supuestamente saqueando todos los objetos valiosos del mismo. Se presume que el arca, pues prevenidamente fue llevada y colocada en un lugar seguro y secreto antes de la invasión y posterior deportación de todos los judíos. Pues aquí nos paramos, porque aquí se abren ya las diversas hipótesis de dónde estaría ahora mismo el arca. Pues hay un tal Bendill Jones, que se dice que fue el que inspiró a Spielberg para realizar el personaje de Indiana Jones, pero que pues sí, sería como en la película, un tipo pintoresco. Y bueno, pues cuenta la historia que este hombre descifró una parte de un rollo de cobre hallado en 1952, uno de estos rollos manuscritos del Qumran, que resultó ser pues una lista de los objetos del Sancto Sanctorum, que el Sancto Sanctorum sería como la habitación, la estancia que representaría la casa de Dios, el lugar donde Dios habitaría y te podrías comunicar con él, que estaba en el templo de Salomón, indicándose en esta lista hasta 62 lugares donde se ocultaron pues objetos, estos tesoros, que habrían sido transportados tras la destrucción del segundo templo. Bendill Jones dice que el Arca de la Alianza estaría en esta lista y que esta se encontraría en la ciudad de Gilgal. Otro arqueólogo, un tal Ron Wyatt, sostiene que se encontraría bajo el monte Moria, en el groto o la caverna en la que Jeremías escondería el tabernáculo que antes hemos mencionado, que sería como ese templo
templo itinerante donde se albergaría el arca. El arca de la alianza también se encontraría en ese monte de Moria, y el altar del incienso, y cuya entrada, pues, este hombre, pues, Jeremías, cerró después, y el lugar indicado por Wyatt para iniciar la búsqueda, pues, la cual la hizo, pues, a decir, con sus 2 hijos, pues, la hizo en un lugar que algunos ya tenían un cierto respeto, ya que era un lugar que la morfología dibujaba un relieve que pasó a llamarse la pared del Calvario, con mucha imaginación, ya que aparecía como una especie de calavera alusiva al Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Wyatt decidió excavar perpendicular a esta roca y tras 2 años de trabajo descubrió pues una cueva bajo el monte Moria. Entonces ya estaba aquí Wyatt con los dientes largos pensando que iba finalmente a encontrar ese preciado tesoro de la historia. Pues concretamente el 6 de enero de 1982, después de una búsqueda en todos los pasadizos y cavidades, halló lo que buscaba, una caja de piedra con la tapa partida en 2, y justamente encima, en el techo de la cueva, distinguió una grieta ennegrecida por alguna extraña sustancia. Al llegar a la caja, comprobó que la hendidura de la tapa estaba manchada de la misma sustancia del techo, y decidió volver, pues se dice días después, con unos aparatos de registro especiales, de cuya lectura, pues, dijo que la caja no contenía otra cosa. No sabemos qué resultados le dieron esos instrumentos, pero lo que estaba clarísimo, y Wyatt lo veía todo convencido, que la caja lo que contenía era el arca de la alianza. Y bueno, pues asegura que informó a las autoridades israelíes, pero que éstas le recomendaron mantener el secreto. Y bueno, para él, pues seguir así. ¿Qué te parece esta hipótesis? Hombre, pues no sé qué decirte. La verdad es que es de esas cosas que te tienes que tomar así un poco con pinzas, ¿no? Con pinzas, que hay que andarse con cuidado. Hombre, quédate con eso de que se motiva, sí, que supuestamente informa a las autoridades israelíes, claro, pero que dice, no, que déjala ahí, que no sé qué, y no se va a saber. No se va a saber. Bueno, otro explorador, un tal Anthony Fotterer, la buscó en el Monte Nebo. Al parecer la encontró, otro que la encuentra, y antes de morir dejó pistas de su emplazamiento en un tal reverendo Clinton Lothy. Después Tom Croster, arqueólogo estadounidense, pues que fue a visitar a dicho reverendo, dice que consiguió pues una copia de la inscripción que Fotterer había visto en la boca del túnel de la cual creía que estaba el Arca de la Alianza en el Monte Nebo. Según Croster, la traducción de esa inscripción era nada más y nada menos que aquí yace el Arca de la Alianza, en el monte Pisgas, concretamente Pisac, que sería pues uno de los montes de la cordillera del Monte Nebo. Pues bien, ahí encontraron una cavidad. También parece ser que es recurrente que el arca se encuentre en cavidades. Una cavidad en la que al parecer pues era la entrada de una gruta. Allí pues encontraron una plancha de hojalata que retiraron y se dieron cuenta que esta cubría la entrada de otra estancia en la cual pues conducía un pasadizo, y así el 31 de octubre de 1981 aseguran que había una caja de oro que se ajustaría pues a las descripciones que hemos mencionado antes, la cual no tocaron por las descripciones que hemos mencionado antes, podemos suponer, por temor a recibir una descarga, pero hicieron varias fotografías y la midieron. Más tarde, en Amán, intentaron inútilmente convencer a las autoridades jordanas de su descubrimiento. Aquí tenemos a otro individuo que también la dice haber encontrado, que incluso dice haberle hecho fotografías, pero que, oye, que no la encuentra. ¿Tú qué opinas? Hombre, pues mira, yo te diría que es que tanto buscar, y hay de hecho la leyenda incluso que dice que aquella famosa de que el arca pues está en Etiopía, ¿no? Leyenda que viene pues de un libro del que luego comentaremos, porque viene a cuento, que es el Quebra Negast, que dice que allí el supuesto hijo único que esto pues en fin, es todo bastante apócrifo, pero bueno, el supuesto hijo único entre la reina de Saba y el rey Salomón, que se llamaba Menelik, pues fue invitado a Jerusalén por su padre y allí pues hizo una especie de estratagema y tal. Sí, porque iba a regalar una copia del arca, no la original, pero Menelik dijo... Hizo el cambiazo. Y supuestamente se la llevó a Akam, a la capital de allí del reino etíope. Pues sí, esta hipótesis que has mencionado tú ahora es la que tiene más puntos de ser la más correcta y es la más actual debido a que el investigador británico Graham Hancock, también conocido por el misterio de Orión, ¿no?, pues plasmó en su libro Símbolo y Señal,
Hancock dice que oyó hablar por primera vez de la conexión del arca con Etiopía mientras escribía un libro sobre este país africano, ya que él era corresponsal del país. En una visita a la ciudad de Aksum, como decías, conoció a quien afirmaba ser el guardián del arca, o el llamado Tabot, que le contó pues la leyenda que han mencionado ahora de Salomón. Pues bien, la hipótesis de Hancock demuestra que el arca salió efectivamente de Palestina, no fue arrasada por ese rey Nabucodonosor, y recaló un tiempo en Elefantina, Egipto, y después de que los judíos de Elefantina huyesen al Sudán y a las tierras altas de Etiopía, llegaría finalmente al lago Tana. Visitando esta zona, Hancock pues encontró unos textos antiguos, los llamados Cabra Negas que has mencionado tú, que relatarían cómo el Arca de la Alianza había sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla lacustre de Tana, donde permanecería 800 años hasta que el rey Ezana de Etiopía la llevó hasta su emplazamiento actual en Aksum. Desde luego, pues en Etiopía pues se dice que había los judíos, esos llamados falashas, y también pues la historia aquella que alguna vez hemos mencionado, incluso tenemos un monográfico que es el reino del Preste Juan, ese reino asociado pues a los cristianos de África. Aunque la historia del arca pues se vinculó a las tradiciones cristianas, el caso es que los etíopes se convirtieron al cristianismo en torno al siglo IV después de Cristo. Pues bien, finalmente Graham Hancock sostendría que el arca de Menelik I se depositó en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum y que ahí sigue. Bueno, yo te diría que yo no soy precisamente de los partidarios de esta hipótesis porque, bueno, Salomón era quien era y no era precisamente un tonto, aunque fuera viejo ya, y es que supuestamente el cambiazo, como se describe en el Kebra Negast, estaba hecho de papel. Entonces le dieron a Salomón un arca de papel y él se la creyó, ¿no? Pues yo creo que no. Además, el Kebra Negast es el único documento, no hay paralelo con ningún otro, ya sea de origen árabe o de origen hebreo. En ningún otro se menciona pues el supuesto asunto amoroso entre la reina de Saba y el rey Salomón, ni mucho menos esto del cambiazo del arca, ¿no? Yo creo que, digamos, es como el poema, la saga nacional, por así decirlo, de Etiopía, pero que, bueno, es que es la única fuente que habla de este tipo de hechos y ninguna más lo corrobora. Y bueno, pues también se dicen leyendas como que se encontraría en la capilla escocesa de Roslin, que la habrían transportado los templarios, o que también se encontraría en el Vaticano, ya que el gobierno de Mussolini la habría encontrado durante su conquista y ocupación de Etiopía, y pues bien, estaría en el Vaticano, o bien que los alemanes, estos que se ven tanto en las películas Indiana Jones, tanto con las películas como en los videojuegos, pues la habrían encontrado y la había encontrado ese tal Otto Rahn, el gran místico expedicionario de las SS, y la habría encontrado y la habría escondido no se sabe dónde. Y bueno, nos encontramos con este misterio del Arca de la Alianza. Un misterio que parece no tener fin de momento, aunque todas las pistas misterio apuntan inabarcable, que estaría en esa capilla de Santa María de Sion, en Aksum. Después empezaremos con otro de los tesoros, la mesa de Salomón. Són les 11 de la nit. La temperatura és de 17 graus i la humitat del 82%. Pues aquí estamos de nuevo en Terra Incógnita hablando de los tesoros legendarios de ese rey bíblico, el rey Salomón, ese rey sabio y poseedor de muchas riquezas. Entre ellas se dice que había una especie de mesa o piscina
o algo que no se sabe muy bien lo que es según las descripciones, pero que sería pues un instrumento, según algunas fuentes, como una especie de televisión, con el cual pues tú mirabas en una especie de líquido que se vertía encima y entrabas en contacto pues con lo que sucedía en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de un objeto que muchas fuentes apuntarían a que se encontraría en nuestro territorio, en España, concretamente en 2 puntos. Uno afirmaría que estaría en Toledo y otro en Jaén, en Martos. Curiosamente, las dos situaciones en las las que se podía encontrar reciben el mismo nombre, la Cueva de Hércules. Pero antes de entrar en detalle, pues propiamente vamos a entrar en detalle de lo que se trataría históricamente, según las fuentes, esa mesa de Salomón. Pues bien, la mesa de Salomón, porque algún nombre hay que darle. Pues hay multitud de descripciones. Aunque la básica, que es la que afecta a las propiedades del objeto, pertenece a la tradición cabalística y consistiría en un tipo de objeto que muchas veces se habla, pues como tú decías, ¿no?, de una tabla o una mesa, o incluso un espejo. Hay muchas fuentes que apuntan a que podría tratarse de un espejo, que básicamente tendría una función, y es la de contener la fórmula de la creación del universo, pero no solo eso, sino además el auténtico nombre de Dios, en esa vertiente de Dios que sería la del Dios no manifestado, ¿no?, la del Dios oculto, la auténtica esencia de la deidad, que sería el Shem Shemaforash, que, bueno, en principio es ese nombre que jamás puede escribirse y solo debe pronunciarse para el acto de crear, acto que está reservado a la deidad. O sea, sería un objeto hasta cierto punto incluso un poco blasfemo, un poco herético, ¿no? Lo que tú acabas de hacer es una blasfemia, hablando en plata, ¿no? Porque has mencionado ese nombre. No. Este es el nombre que se le da al nombre. Ah, es como pero el nombre el señor tenebroso a Lord Voldemort en Harry Potter. Básicamente. No se le puede llamar Lord Voldemort, sino señor tenebroso. Así que exacto, pero aquí el nombre es que no se conoce, porque es el nombre ese desconocido, no manifestado, el nombre prohibido. Bueno, que es el que estaría contenido en el Tetragrámaton, ¿no? Porque, bueno, Yahvé no es que sea el nombre auténtico al que alude el Tetragrámaton, que es la YHVH, sino que es simplemente, digamos, añadirle vocales a eso. Sí. Pues bien, la mesa de Salomón, como decíamos. Es muy curioso de esta historia el hecho de que es una historia, una leyenda, que prácticamente es imposible encontrar fuentes si uno escribe y intenta buscar en internet, por ejemplo, en inglés o en cualquier otro idioma. En francés se encuentra algo, porque hay una variante de la leyenda, pero principalmente, al parecer, es una leyenda vinculada a la península ibérica. Es una leyenda, además, vinculada a 2 periodos muy concretos de la península ibérica. Primero, en la etapa del reino visigodo, a partir del siglo VI después de Cristo. Y sobre todo, la leyenda acaba tomando forma pues ya a partir del siglo VIII, con la invasión de la península ibérica y ya, digamos, pues la creación de Al-Ándalus. Y es a raíz, digamos, de la toma de contacto de estas poblaciones procedentes del norte de África con, digamos, la población autóctona hispano-romana y visigoda que había por aquel momento en la península ibérica, que empiezan a tomar contacto con ciertas leyendas de tesoros que habrían podido traer los germanos, pues a raíz, digamos, de la invasión de Roma y demás, que se empieza a hablar de una misteriosa mesa, mesa de Salomón, que, digamos, este grupo de poblaciones musulmanas pues comienzan a perseguir con ansia. Bueno, vamos a ir directamente a las descripciones que se hacían del objeto, ¿no? Por ejemplo, según Akbar Mahmúa, un cronista bereber del siglo XI, se trataría de una mesa cuyos bordes y pies, que serían 365 patas, eran de esmeralda verde. Como vemos, pues son descripciones muy fastuosas, muy bonitas,
pero... Algo propio de un rey, ¿no? Sí, pero como era de esperar, pues son todas divergentes entre ellas. Porque, por ejemplo, Almacín asegura que estaba compuesta por una mezcla de oro y de plata con 3 cenefas de perlas. Al parecer aquí, pues cada uno aporta lo suyo, ¿no? Pues bien, de hecho, mucha gente llevada ya por la fantasía, acababa confundiendo, incluso decían que estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, sin plata ni perlas. Ah, como el arca. Exacto, pero dices, no, es que esto no tenían mucha idea, entonces lo que han hecho es atribuirle las propiedades del arca y copiárselas, pues digamos, a la mesa. Es que hay fuentes que incluso dirían que la mesa de Salomón y el arca serían en realidad el mismo objeto. Bueno, ¿O no? De hecho, también existe la teoría, por ejemplo, de que, por ejemplo, la mesa de Salomón, que describen los musulmanes españoles, pues sería, por ejemplo, la llamada mesa esmeralda, que se atribuye a Hermes Trimegisto, ¿no? Ese personaje desconocido, que seguramente se trataba de un seudónimo. 3 veces grande. Exacto. El custodio de los secretos. Que bueno, es la teoría, según dice, pues la teoría de Ángel Almazán, que afirma que esta mesa de esmeraldas, pues se dijo que era la tabla mesa de Salomón. Y su nombre, según él, pues recuerda a la tabla esmeraldina del hermetismo alquimista, pues que daría título pues a uno de los textos herméticos que se le atribuyó a Hermes, ¿no? Y que estaría pues grabado en una tabla de esmeralda de una sola pieza. Una historia también muy bonita, pero que puede dar para otro monográfico, la de la mesa esmeraldina. Pero bueno, vamos directamente a la historia de la mesa de Salomón. Pues bien, se dice que la historia más remota de este objeto comienza con aquello que tú narrabas antes, a propósito del tema del Arca de la Alianza, pues del saqueo y la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor I. Pues bien, se dice que esta mesa, se dice que podía estar, digamos, ubicada en el templo de Jerusalén, todavía, en ese templo de Salomón. Otros afirman que podía estar ubicada también en el palacio real que mandó construir el propio rey Salomón. Pero bueno, digamos que para evitar los saqueos, los sacerdotes trasladaron, digamos, el tesoro, ¿no? De todos los objetos que podían ubicarse allí en el templo de Jerusalén. Pero además, esto no fue lo único, porque si se había podido salvar del saqueo de Nabucodonosor I, no se pudo salvar, en cambio, entre comillas, digamos, de la incursión de Tito, porque destruyó el templo de nuevo en el año 70 antes de Cristo. Y es que a raíz de entonces es cuando empieza el periplo, ¿no?, de la mesa de Salomón. Al menos eso es lo que se atribuye y lo que se dice, porque, en fin, en ningún momento hay, digamos, un inventario, ¿no?, en el que figure este objeto. Simplemente se dice que este objeto podría formar parte de ese botín que Tito se llevó a Roma y que fue guardada en el templo de Júpiter Capitolino, que era el templo que tenían, digamos que era como el escaparate, más que el escaparate, el armario de trofeos, así como sería pues el armario de la estantería de un deportista, de un cazador, el que tiene ahí todos, exacto, que tiene ahí todos sus trofeos. Pues Roma tenía este templo de Júpiter Capitolino en el que iba, digamos, pues depositando todos los botines más fastuosos que había ido teniendo en todas sus campañas militares, en los que había doblegado a sus enemigos, ¿no? Pues bueno, estuvo primero en este templo de Júpiter Capitolino, y más tarde, luego ya, pues cuando, digamos, fue pasando el auge, ¿no?, de la curiosidad por ese tipo de tesoros obtenidos en Judea, pues Judea o Palestina, porque no recuerdo ya si por aquella época habían cambiado de nombre, pero bueno, el caso es que al final acabó ya en los palacios imperiales del César de turno, ¿no? Pues bueno, el caso es que hay referencias de este botín, como sería, por ejemplo, la de Flavio Josefo, que era pues
era un ciudadano romano, pero de origen hebreo, y de hecho, pues, si no recuerdo mal, era practicante. Pues él decía que entre estos objetos se hallaba, aparte de ese famoso candelabro de oro de 7 brazos, que figura en el arco conmemorativo de Tito, en el arco de triunfo de Tito. ¿Es lo que se llama el Sefirot? ¿O me estoy confundiendo? No, tiene otro nombre que ahora no recuerdo exactamente, pero digamos que es el candelabro tradicional, judío, ceremonial judío, que representa, es lo que tú decías, los 7 Sefirot. Que digamos que son las 7 vías, ¿no?, místicas, por decirlo así. Pero bueno, el caso es que Flavio Josefo, en el libro suyo llamado Guerra de los Judíos, pues describe parte de este botín y destaca un objeto. Destaca un objeto que sería una mesa de oro que tenía un peso considerable, de varios talentos, y el candelabro de oro. El candelabro de oro, que ahora lo estoy viendo, es el llamado menorá. La menorá, exacto. Bueno, pues hasta aquí, digamos, el periplo romano. Pero es que no terminó aquí, en Roma, porque es que luego, cuando el saqueo de Roma por parte de los pueblos godos en el año 410, este botín, este tesoro, fue llevado a Carcasona, que por aquel momento, pues digamos que era la base de operaciones de estos invasores. Pues bueno, fue llevado después de Carcasona a Rávena, porque en ese momento también había guerras entre los godos que habían saqueado Roma, pero también los godos al mismo tiempo estaban en guerra, estaban con escaramuzas y enemistad con los francos del norte. Pues fue trasladado a Rávena, ¿no?, con tal de salvarla de estas incursiones de los enemigos francos. Bueno, pues en el año 526, ya después de Cristo, evidentemente, pues la reclamó un rey godo, Amalarico, y Teodorico, que era rey de los ostrogodos, que era el que en ese momento la tenía en su posesión, se la devuelve. Esta es la historia, por ejemplo, que contó uno de los historiadores de aquel momento, que era Procopio de Cesarea. Me mola el nombre, Procopio. Procopio, Pues bueno, Procop. Hasta este momento, a partir de aquí, digamos que se deja de tener noticia durante bastantes años sobre el paradero de este tesoro, que incluiría, pues, al famoso candelabro de oro, que, digamos, no era un candelabro doméstico, por decirlo así, era bastante grande. Era algo y el de la mesa. Ritualista, ¿no? Exacto. Bueno, pues durante varios años, que podemos hablar de décadas y más que décadas en algunos casos, ni los francos, ni los árabes, ni los cristianos, ni nadie mencionan en ningún momento que la llamada mesa de Salomón se encontrara entre el botín. O sea, se habría quedado en el templo. No se sabe, se le pierde la vista. Pues bien, la cosa vuelve a continuar cuando Alarico II tuvo que, digamos, largarse, abandonar Toulouse, que por aquel momento, digamos, era la capital de los visigodos, que hay que decir que el reino de los visigodos, pues, incluía parte de la mitad sur de Francia y casi la totalidad de la península ibérica, exceptuando Galicia y la cordillera cantábrica, en la que estaban, pues, en Galicia, si no recuerdo mal, estaban los vándalos, los suevos y algunos vándalos, y luego en la cordillera cantábrica, pues, estaban, como no, los cántabros, los astures y los vascones, que era una zona que no fue en ningún momento llegada a dominar del todo por parte de los visigodos. Pues nada, Alarico II tuvo que abandonar Tolosa en el año 507, perseguido, pues, digamos, por estos invasores del norte, por los francos, que luego darían, pues, como no, pues a la identidad, ¿no?, nacional francesa, y se acabó refugiando en lo que por aquel entonces era la península ibérica. Y aquí es cuando entra ya, digamos, la leyenda, porque una cosa que era muy sabida de los visigodos era que tenían un particular sistema de sucesión de reyes unos a otros, y era, pues, te has hecho viejo, yo te mato a ti, ahora me pongo a reinar yo, y cuando yo sea un poquito viejo me van a matar a mí. O sea, digamos que era la dinámica de asesinato, de regicidio,
que bueno, sobre el papel pues eran o hereditarios o incluso decididos por asambleas entre nobles, pero en la práctica... Se decidía la matanza en asamblea. Sí, en el fondo... No, quiero decir que eso era en principio lo legal, ¿no? Decidir en asamblea quién sería el rey o incluso ya más adelante, más tarde, pues por línea hereditaria, ¿no? Pero casi nunca se cumplía esto, sino que había conjuras y conspiraciones y se acaban matando unos a otros. Pues bueno, cuando se refugia en Barcelona, Alarico II, después de huir de allí de Toulouse, lo asesinan en Barcelona. Lo asesinan, pasa a formar parte de otro rey y la mesa se traslada, porque aquí se vuelve a hablar de mesa, se traslada con el resto del tesoro que ya se instala, al parecer permanentemente, en Toledo, que pasa a ser la nueva capital del reino visigodo. Bueno, la verdad es que evidentemente no se puede confirmar realmente estos datos, pero hay una fuente, la única fuente respecto a este asunto, que es la de Aben Adari, que es uno de estos historiadores de Al-Ándalus, que posteriormente decía que trasladaron pues tesoros y botines innumerables, entre los cuales se encontraban misteriosos amuletos mágicos, de cuya conservación y custodia, ojo, que esto luego tiene mucho interés, de cuya conservación y custodia dependía la suerte del imperio fundado por Ataulfo, del reino visigodo. Bueno. Y se lo llevarían a una cueva, ¿no? A Toledo. A una cueva. Sí, aquí entra, digamos ya, la leyenda, por decirlo así, de la cueva de Hércules. La cueva de Hércules, en este caso, de Toledo. Esto es otra historia que también tiene mucho interés, porque son unas cuevas que no se han explorado mucho. Se dice que se localizan, bueno, se dice no, es que es así, se localizan principalmente en dos domicilios, al menos las entradas del callejón de San Ginés de Toledo, bajo un inmueble que ocupa pues lo que fue la iglesia de San Ginés hasta el año de 1841. En concreto, las entradas se encuentran en el número 2 y el número 3 del callejón. Bueno, este espacio realmente son de construcción artificial, no son cuevas exactamente naturales, y se construyeron en la época romana, pues digamos para el abastecimiento hidráulico, ¿no? Que era por donde circulaba el agua y demás. Bueno, el caso es que se encuentra todo pues perfectamente hecho con bóvedas de cañón y demás, y en la comienzos de la Edad Media ya, con los visigodos, que técnicamente no serían todavía la Edad Media, pero bueno, digamos que ya con la invasión y la formación de Al-Ándalus se podría hablar de Edad Media, pues se descubren esta serie de cuevas y digamos se comienzan a explorar, pero se encuentra que están en un estado bastante deplorable, y además muchas de los pasadizos acaban cegados, ¿no? Se han desprendido los muros, bueno, si se le pueden llamar muros, digamos que el túnel de por sí se ha desprendido y están totalmente anegados y no se puede explorar más. El caso es que desgraciadamente estas cuevas de Hércules forman parte de fincas privadas, y que por algún motivo... Actualmente, ¿no? Sí, actualmente, y desde entonces, además. Ya fue pasando por herencia de los propietarios de las casas donde se encontraban aquellos accesos, que fueron además descubiertos pues por curiosidad. La gente iba haciendo reformas en sus casas, de repente, pues digamos, excavaba en el suelo para lo que sea, y se encontraba con que había como una especie de pozo, con una especie de escalones. Descendía y mira por dónde, pues se encontraba con ese Toledo oculto, ¿no? Bajo el suelo. Pues bueno, digamos que aquí comienza un poco la leyenda, ¿no? La leyenda porque se ha querido investigar muchas veces, sobre todo a partir del siglo XVII, mucho en el siglo XIX, sobre la cueva de Hércules, y no se deja porque es propiedad privada, y claro, la propiedad privada está defendida en que si su dueño no permite la entrada, pues no se permite y punto. Y a día de hoy seguimos así. No se conceden apenas permisos, además cada vez está en peor estado aquello. En fin, se intentaron hacer muchas investigaciones, ¿no? Se dice que durante el siglo XVII, incluso antes, hubo personajes que, digamos, se adentraron en esos túneles y acabaron volviendo ricos y no se sabe realmente de dónde consiguieron esas riquezas, pero todos sospechan a que se podía encontrar
algo ahí debajo. Pero bueno, no es la única cueva de Hércules, porque hay otra en Jaén que es una especie de santuario, que sí, si no recuerdo mal, en parte de origen natural, que se encuentra debajo de la Peña de Martos, en Jaén, que fue custodiado, no se sabe muy bien con qué razón, pero por la Orden de Calatrava. Que se fundó allí. Sí, y bueno, y allí se quedó custodiando aquel lugar, que en ningún momento se supo realmente qué se encontraba ahí debajo. Sí que es cierto que había un castillo en la zona, supuestamente custodiaban el castillo, pero se los veía, pues digamos, protegiendo accesos a las cuevas y demás. Como si custodiaran algo allí. Exacto, pero nunca se llegó a saber realmente lo que se encontraba allí, porque tampoco digamos que se ha investigado demasiado y ni se puede. Quizá por motivos diferentes a los de la cueva de Hércules de Toledo, pero bueno, el caso es que si hemos de volver al asunto de la Mesa de Salomón, hay muchas crónicas, como decíamos, sobre todo en la etapa ya de Al-Ándalus, y es que la leyenda que conocemos principalmente es la leyenda musulmana, que es la más extendida y probablemente, digamos, la más rica en detalles, que es la que afirma que la mayor parte, pues, del tesoro real que acompañaba, pues, a Alarico, a este rey godo, cuando huía de allí de Toulouse, pues fue guardado durante siglos en la cueva de Hércules de Toledo. Pero el caso es que cuando se produjo la batalla de Guadalete en el año 711, que digamos que es el comienzo ya, es el fin del reino visigodo y el comienzo del reino árabe de Al-Ándalus, pues entonces todo esto se produjo con la batalla de Guadalete, cuando Tarik, el general musulmán, derrota a Roderico, también conocido como Rodrigo, y comienza, digamos, a avanzar a sus anchas por el reino sin encontrar resistencia. Una batalla que fue muy famosa porque los godos casi doblaban e incluso casi triplicaban a los efectivos de Tarik, pero quién sabe si por incompetencia de los oficiales godos, o por mala preparación de las tropas, o por rencillas, porque ya vemos cuál era la tradición de los godos, de matarse unos a otros en cuestiones de intrigas políticas y de gobierno. Pues el caso es que aquello fue una victoria aplastante y en inferioridad numérica apabullante de los andalusíes. Pero se dice que Rodrigo, digamos que tuvo una premonición, o que vio en un sitio que iba a ser sustituido su trono, sí, porque en la península por ese individuo, por ese Tarik, por ese individuo con vestimentas tan raras, que portaba, pues, espada en forma curvada sobre la punta, con esos gorros, con esos caballos. Digamos que supo que su reinado se iba a acabar. Sí, porque esto todo viene de esa leyenda que muchos conocerán y que antes se enseñaba en el colegio, pero son cosas que ya nos enseñan. ¿A ti te lo han enseñado? No. A mí no, A mí tampoco, pero por eso, antes estas cosas se enseñaban, se le daba más importancia al periodo de los godos y tal. Pero bueno, el caso es que esta leyenda, que antes era muy conocida por quizá la generación de nuestros padres hacia atrás, de esta leyenda del rey Roderico, que supone que en relación a esta cueva de Hércules... De Toledo, sí. Que esta cueva de Hércules, en la que habría permanecido durante siglos el tesoro de Alarico, la leyenda cuenta que pesaba como una especie de maldición, y era que a cada rey que sucediera debían añadir a la entrada a la cueva de Hércules un candado, un cerrojo. Con lo cual, imaginemos esto, la cantidad de reyes que tuvo el reino visigodo, porque se mataban unos a otros, tenía que haber suficientes candados como para, digamos, retrasar la entrada a un posible intruso. Pues digamos que Rodrigo... Es metafórico esto. Que Rodrigo, esto forma parte de la leyenda, claro, Rodrigo desoyó ese mandato, de esa maldición, y decidió entrar. Esa tradición, y no solo no añadió el candadito que a él le correspondía, sino que se dedicó a abrir el resto, no se sabe con qué llaves, y entró. ¿Qué se encontró? Pues evidentemente se encontró con el inmenso tesoro de Alarico. Quizá, según la leyenda, pues él pudo ver nuestra querida Mesa de Salomón,
Y se dice que ahí la vio y que en su reflejo, en esa pantalla que antes hacíamos referencia, vio algo, ¿no? Vio algo y sería estas imágenes de perfectos y muy hábiles jinetes, tocados con una especie de cascos de gorros acabados en punta, con espadas curvadas, con unos trajes pues muy fastuosos, como para ir a la batalla, mucho más sofisticados que los de los visigodos. Y entonces ahí comprendió que el día, ahí fue cuando se le quedó revelada, no sabemos muy bien cómo, esa profecía, y es que el día en el que ese rey traicionó la tradición sería el comienzo del fin de su reinado, de la dinastía, de su imperio, de los visigodos en España. Exacto, y es lo que justificaría legendariamente, pues digamos, la entrada en el siglo VIII, y sobre todo culminada por esa batalla de Guadalete en el año 711, cuando digamos que ya es la estocada final al reino visigodo. Pues bien, nos habíamos quedado en esto, que Tarik avanza sin encontrar resistencia y se afirma que la mesa de Salomón es salvada junto con parte del tesoro y se lleva a Medinaceli, que tiene una etimología curiosa porque se dice que la etimología árabe de la ciudad viene de Madinat al-Shalim, que significaría en árabe la ciudad de Salomón. ¿Por qué? Porque, evidentemente el nombre se lo dieron los árabes y no los visigodos, porque también hay que decir que los que creían firmemente en esa tradición eran los árabes. Es más, la leyenda que acabamos de contar es una leyenda de origen árabe, que digamos que en el fondo lo que hace es dejarlos bien, los deja como unos enviados de Dios, ¿no? De esa maldición hacia el reino visigodo por sus pecados y demás. Pues bueno, el caso es que se cuenta también, por ejemplo, que el obispo don Rodrigo Jiménez de Rada, que se basó en textos de otros cronistas de Al-Ándalus, como por ejemplo serían Al-Razi y Ibn Quitilla, pues cuenta como Tarik atravesó también unos montes, que el nombre ya es curioso, que son los montes de Gebel Kulema, que la etimología árabe viene de Jabal Sulaima, es decir, o Jabal Sulaima, que significa la montaña de Salomón. Los montes de Gebel Kulema. ¿Qué son los montes de Gebel Kulema? Bueno, pues lo que hoy conocemos como Zulema. Pues bien, se dice que también llegó a Complutum, lo que hoy sería Alcalá, donde cuenta la historia que halló escondida allí la mesa que aquí afirmaría, digamos, de nuevo esa crónica legendaria que decíamos al principio de que tenía 365 patas de oro con millares de esmeraldas engastadas. Bueno, también se dice que a raíz de este descubrimiento de Tarik, esto es al menos lo que afirma en su crónica el bereber Akbar Mahmúa, relata que una especie de compañero y al mismo tiempo luego adversario de Tarik, que se llamaba Muza, envidioso, ¿no? Pues digamos de este hallazgo que tanto iba persiguiendo Tarik, pues desembarcó en la península y se enfrentó con él, al menos verbalmente, pues por la posesión de la mesa, ¿no? De Salomón, de la llamada mesa de Salomón y de todo el tesoro real que se encontraba en Toledo. Bueno, el caso es que para resolver la disputa ambos se fueron a la capital del imperio, a Damasco, para que allí pues el califa, Suleimán I, se decidiera, ¿no? Por uno de los dos, a ver quién tenía razón, pero el caso es que ninguno volvió a la península. Por eso muchos han especulado que quizá el tesoro con la mesa se lo llevaron a Damasco, a Siria, y que entonces se quedó allí y desapareció. Pero el caso es que luego vuelve a ser mencionada más tarde por cronistas árabes, como el que decíamos de Almacín, que dice que en el año 93 de la Égira, del calendario islámico, Tarik conquistó Al-Ándalus y el reino de Toledo y le llevó a Walidi, hijo de Abd el-Malek, la mesa de Salomón, hijo de David, compuesta por una mezcla de oro y de plata con 3 cenefas de perlas. Pues más allá de todo esto, existe pues esto, ¿no? La leyenda de Jaén que comentábamos, ¿no? Que se dice que también pudo haberse trasladado a la cueva de Hércules de Jaén y que se encontraría allí pues custodiada por la Orden de Calatrava. Pues como hemos visto, esta mesa de Salomón, como hemos definido al principio, tendría una especie de propiedades mágicas, ¿no? Como si fuera, como antes le hemos mencionado, un espejo con ese otro nombre, quizás, que también recibiría esa mesa de esmeralda.
hace referencia a que presenta una superficie reflectora. Pues bien, siguiendo con la cultura cristiana, en el libro de Enoc ya se hace referencia a que fue Azaziel quien enseñó a los hombres a fabricar pues una especie de unos espejos mágicos donde pues podrían verse pues como imágenes, escenas que no pertenecían al reflejo de ese momento, sino parecían como una pantalla de televisión. Podían verse escenas de lugares y personas distantes. Pues bien, se dice que este espejo de Salomón le revelaba pues todos los lugares del mundo, y un dato curioso es que le permitía ver lo que se llamaba los 7 climas. Pues si a esto le unimos el hecho, según cuenta la tradición, de que donde se encontraba esta mesa de Salomón, en esa misma instancia, todo el techo estaba decorado como si fuera un mapa mundi. No se sabe, pero se sobreentiende, no se sabe porque no se ha encontrado, pero se sobreentiende que sería un mapa mundi de todo el mundo. Y también parte de la bóveda celeste, pues si a eso le sumamos el hecho de que ahí debajo estaría la mesa de Salomón, pues sería como una especie de, o bien de mapa de la posición de cualquier punto del mundo, o bien como una especie de televisor con la capacidad de conectar con cualquier parte del mundo. Bueno, aquí es para fliparnos ya un poco. Una cosa que no hemos dicho al principio, que se nos ha pasado con tanta información, era que, por ejemplo, el tema, ¿no?, de que se podía encontrar esta mesa en el Templo de Jerusalén, y que se dice que la forma pues podía ser de muchas formas. Habías comentado al principio que podía tratarse de una piscina, y es que en el Templo de Jerusalén lo que no se encuentra una mesa propiamente dicha. Lo que sí que se encuentra, y es descrito en la Biblia, si no recuerdo mal, en el primer libro de los Reyes, allí se habla cómo Salomón manda a construir su templo, y justo después de las llamadas columnas de Jaquín y Boaz, que son las que luego, digamos, los masones utilizan para la entrada de sus templos, se encontraría una especie de vasija gigante de casi 10 metros de diámetro, apoyada, si no recuerdo mal, por una especie de multitud de leones que hacen como de patas, que sería de bronce, y que se describe en la Biblia que se llenaría con agua. No se sabe realmente con qué objetivo. Probablemente se trataría pues no de una fuente, digamos, para hacer bonito, ni tampoco de una piscina para llevar a los niños a bañar después del día de la circuncisión. Lógicamente no, se trataría de algo de un calado mucho más religioso. Pero recuerda a esto que estás diciendo tú ahora, de que se hablaba también de que podía tratarse de un espejo esa mesa de Salomón, y en referencia a la leyenda que comentaba antes del rey Rodrigo, que vio en esa mesa de Salomón algo. Bueno, lo más equivalente a un espejo por aquella época eran dos cosas: el vidrio y el agua, que devolvían imágenes puras, imágenes prácticamente sin distorsión, a menos que hubiera ondas moviéndose por ahí. Y se ha especulado con que, ya que esos eran los objetos descritos que aparecen en la Biblia, la mesa de Salomón realmente fuera esa especie de bandeja, de vasija gigante que hubiera en el atrio del templo. En cuanto a la construcción y los artífices de esta mesa, pues es más bien algo desconocido, como el propio paradero y la existencia de la mesa en cuestión. Pues la tradición dice que Tiro, la que fue por aquel entonces la ciudad más poderosa del imperio fenicio, fue pues la que ayudó a Salomón a la construcción de su templo, y posiblemente, debido a unos datos que daré a continuación, la que ayudaría a la construcción tanto de esta mesa de Salomón como de otros objetos, otros tesoros. El famoso rey Hiram de Tiro. Exacto. Pues bien, el rey Salomón designó como arquitecto a un tal Hiram, o Abiram, según donde veamos las fuentes, la construcción de su templo. Una construcción que curiosamente tardaría 7 años, un tiempo pues bastante largo, si tenemos en cuenta que solo se está dedicando a construir pues un edificio, un templo que tiene 55 metros de largo por 28 de ancho y 15 de alto. Pero pues bueno, pues se supone, según el investigador español Eslava Galán, que la construcción del templo pues incurriría en realidad pues una estratagema del rey Salomón para intentar reunir a todos los sabios, todas las eminencias más importantes del momento del mundo, con objeto de hallar la fórmula del nombre del dios primordial o principio básico que conjugara en admirable pues secreto, y juntándolo todo, los principios solares y lunares hasta ahora pues que estaban en pugna. Digamos que era como una especie de cónclave
donde se establecerían los nuevos conocimientos descubiertos por la ciencia de la época, los cuales chocarían con los principios aceptados socialmente. Ese conocimiento que tú aludías ahora, con ese, digamos, objetivo de reunir a todos los sabios, ¿no?, para hacer ese tipo de investigaciones, ese conocimiento, por ejemplo, de la palabra divina, de esa palabra desconocida, oculta, que se transmitía, digamos, por iniciación, que hace mucha referencia al arquitecto que tú has nombrado, que se llama Hiram, el nombre correcto, si no recuerdo mal, era Hiram Aviv, que no hay que confundir con el rey Hiram de Tiro, son dos personas diferentes. Una cosa es el rey Hiram de Tiro, que era aliado de Salomón, que le ayudó a la construcción, y luego el arquitecto que llevó a cabo las obras del templo, que era el maestro Hiram Aviv, pues que luego dio lugar a una de las leyendas fundacionales de la masonería, que es la del gran maestro Hiram, que, si no recuerdo mal la historia, tenía algo que ver, digamos, con la traición que sus hermanos, picapedreros, albañiles de aquel momento, Hiram es el poseedor, por iniciación, de la palabra de Dios, de la palabra de Yahvé, que, digamos, le ayuda, ¿no?, a construir con perfecta sabiduría, pues, ese templo, ¿no?, ese templo que también para la masonería, pues, es el templo alegórico, ¿no?, de la propia persona. Y hay una historia ahí de una especie de traición, como de martirio, y a partir de entonces, digamos, que se instaura esa iniciación, ¿no?, para la transmisión de la palabra. O sea, digamos que la historia del Templo de Salomón es muy rica en eso, ¿no?, también en detalles alegóricos, y pues sirvió, por ejemplo, como a la masonería, pues para crear una especie de mito fundacional simbólico. Hay otra leyenda en referencia a la posible existencia o en qué podría tratarse esta mesa de Salomón, en la cual pues se refiere a estos dos personajes que hemos mencionado, a Salomón, que es todo el rato el personaje principal del monográfico, y a este constructor, Hiram o Abiram. Pues bien, se ve que Salomón fundió para Abiram 10 grandes vasos de bronce, y cada uno de estos vasos, pues tendría la capacidad del Arca de la Alianza, es decir, unos 40 baths, representando un bath, pues una cifra de metros cúbicos, concretamente 0,02923 metros cúbicos. Luego, en respuesta, Hiram fundió para Salomón, quédate ya con el detalle, una enorme copa de bronce, más bien sería como una especie de piscina o una gran bañera, con una capacidad de 10.000 baths, o sea, 50 veces la de los vasos. Bueno, pues esta enorme copa, pues pasaría a llamarse, entre los círculos que conocían a Salomón, el mar de bronce. Un mar de bronce que tendría un volumen de 58,320 metros cúbicos. Su superficie sería de unos 60 metros cuadrados y, al parecer, su espesor sería concretamente de 10 centímetros. O sea, vemos que es algo muy poco profundo. Y ya sabemos que cuanto menos profundo es una cosa, mejor se reflejan los objetos en ella. Por lo que, aparte, pues todo este conjunto de ingeniería, si se puede decir así, de esta piscina, presentaría un peso sobre unas 60 toneladas. Bueno, por lo cual todo esto pues es una exageración, ¿no? Una exageración de que se tratase realmente de una especie de bañera para bañarse, o tanto él o en las fiestas que suponemos tendría que montar el rey Salomón con sus concubinas y sus 700 mujeres, ¿eran? Pues bien, una hipótesis de un investigador, un tal Maurice Chatelain, dice que es mucho más probable que este enorme espejo bañera, cuyo diámetro era superior al del reflector por ejemplo, del observatorio Monte Palomar de California, hubiera sido construido con fines astronómicos. Chatelain dice que quizás se encuentre aún a una gran profundidad bajo las ruinas del templo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De un gran telescopio? ¿Una especie de televisión para ver la gente y los rincones del mundo a distancia? ¿Un radar? ¿Un gran espejo con propósitos astronómicos? Bueno, pues no lo sabremos. También se cuenta que uno de los posibles orígenes y los artífices de esta mesa serían los Dijin, esos espíritus de la mitología musulmana, los cuales serían siervos del rey Salomón. Por eso, pues estos Dijin, pertenecientes a un mundo sobrenatural, pues serían y tendrían la capacidad sobrenatural de construir tal artefacto. Nos hemos encontrado con 2 tesoros, pero habría muchos más. Se dice, por ejemplo, que Salomón tendría una especie de trono automatizado
que no sabríamos bien para qué serviría. Y también, de pasada, cuando nos hemos referido a que Salomón se dedicaba a visitar a su querida reina Bilquis, la reina de Saba, estaría en Etiopía, el rey Salomón estaría en lo que ahora es Palestina. Bueno, se dice que también podría encontrarse en parte del sur de Arabia, en lo que hoy sería el Yemen. Pero bueno, ahí siempre, digamos, los expertos están enemistados, ¿no? Están los partidarios de Etiopía y los partidarios de Yemen. El caso es que tardaba nada y menos, 3 días, en cubrir esa distancia cuando normalmente se tardarían meses. Pues se hace alusión a esas llamadas vimanas de la mitología india, pero, bueno, para quien lo quiera saber, los vimanas pues serían como una especie de naves, sí, de naves así, sí, es que lo describen en el Mahabharata y en el Ramayana, esos textos de la mitología india, pues realmente como naves, y como naves que eran capaces de disparar proyectiles. Son como objetos metálicos. Disparar proyectiles y era como una guerra de las galaxias. Quien lea el Ramayana pues se encuentra casi como una epopeya similar a la obra de George Lucas. Pues como decíamos, se aludiría a que ese carro volador capaz de transportar al rey Salomón a una gran velocidad y a sus siervos, y curiosamente sin causarle trastornos de como sería mareo o algún tipo de susto, de ataque al sistema nervioso por ir a tal velocidad, pues se dice que no, que se trataba de un objeto pues muy, muy curioso, un objeto luminoso, pues que bien podría ser este Vimana, pero no se sabe, no hay mucha referencia más allá de ese libro del Kebra Nagast, de, digamos, la obra culmen de la historia y del pueblo etíope. Ahí es donde se menciona. Por eso quizás no nos hayamos detenido tanto a hablar de estos vimanas, porque aparte los vimanas es para hablar mucho, como hemos dicho, dentro de la mitología, de su propia mitología, la mitología india. Y algún día, pues mira, podemos hacer un poco de monográfico vimana y relatamos todas estas batallas. Pero el monográfico de hoy no iba de esto, sino iba de los tesoros de este rey, del rey Salomón. Hemos hablado del Arca de la Alianza, un artefacto que recordamos tenía la capacidad de, más allá de su nombre de arca, de albergar objetos que curiosamente cuando se introducían en ella cobraban propiedades mágicas. O bien, también se dice que el Arca de la Alianza, recordamos, era capaz de generar alimento, era el anciano de los dioses, era el creador de maná, del alimento. El anciano de los días. El anciano de los días, perdón. El alimento que consumía el pueblo hebreo durante todo su éxodo, ya que pues en el desierto mucho no habría para comer. También se dice que metía chispazos, que era capaz de matar a grandes ejércitos, provocar enfermedades y plagas, un montón de cosas. Después este extraño televisor, se podría decir, aunque es una de las hipótesis, lo que está claro es que hace referencia a un extraño piscina, una mesa, un espejo, no sabemos, una vasija. Hay hipótesis que dicen que podía tratarse, como hemos dicho, de la misma arca, que bueno, pues hay gente que apuesta mucho por la hipótesis de que se encontrase ahora actualmente en una de las cuevas de yo creo que Martos. lo del arca no cuadra porque en fin, hubiera sido algo tan flagrante que no hubiera pasado desapercibido. Es más, cuando hubiera llevado a Roma, Roma conocía la cultura de los judíos y Roma sabía lo que era el arca. Exacto. O sea, si se hubieran llevado el arca, en fin, no hubiera sido como llevarse cualquier otra cosa que ellos pudieran interpretar como un simple candelabro o una mesa. Puestos a hacer divagaciones, ya os hemos expuesto todos los datos constatados en lo que se refiere a estos dos objetos legendarios sobre un personaje también legendario, el rey Salomón. Así que, si queréis ser un poco soñadores y os gusta imaginar, volveros a bajar este programa y volver a escucharlo, y con todos los datos que hemos dado, imaginaos que sois uno de esos exploradores buscando el Arca de la Alianza, o que estáis en el subsuelo de la que una vez fue la capital de España, en Toledo, descubriendo una cámara, la cual tenía una tradición de ser sellada cada generación, una cámara que quizás albergue uno de los tesoros de uno de los personajes más importantes de la historia. Y nada, y si veis que hay mucha gente en Toledo, pues os vais a la Peña de Martos, que seguro que allí os harán un hueco. Uno de los personajes más relevantes de la historia, como decía, el rey Salomón.
Y ahora, la sección de la recomendación. ¿Qué me traes hoy, Daniel? Pues mira, hoy que estamos así en plan... así de... Tesoros legendarios de la religión cristiana. Pues nos vamos a ir con un libro que a mí me gustó mucho, de un escritor que tampoco voy a negarlo, soy bastante fan. Estamos hablando de una novela de Umberto Eco, la penúltima, si no recuerdo mal, que se llama Baudolino. Que el objeto en cuestión al que hace referencia es el cáliz. El cáliz y famoso cáliz de la última cena. Y ese famoso reino legendario del Preste Juan, al que un día pues ya dedicamos un monográfico. Que curiosamente hay fuentes que indicarían que se encontraría en ese país, como mencioné antes, en Etiopía, donde estaría supuestamente también el arca de la alianza. Hay fuentes que apuntan eso, a Etiopía, otras que hablan de un país en el lejano oriente, en la estepa de Asia Central, en fin, muchísimas hipótesis. Shambhala. Bueno, Baudolino, pues se trataría de una novela ambientada en el siglo XII, en el siglo XII, en el siglo XIII, que comienza en el año 1204, cuando pues un personaje llamado ya por aquel entonces Baudolino de Alejandría, pues entra como aquel que va tan tranquilo en Constantinopla y se encuentra con un panorama desolador. Muertos por las calles, peste, edificios derrumbados, lluvia de piedras. ¿Qué pasaba? Que no estaba al tanto de que estaba teniendo lugar la Cuarta Cruzada. Y los cruzados pues se vieron obligados por una serie de problemas políticos y desacuerdos con el Imperio bizantino. La cuarta de arrasaron Constantinopla. Bueno, en medio de la confusión, allí pues Baudolino conoce a otro personaje que se llama Nicetas Coniates, que le salva la vida. Sí, este ya tiene nombre bizantino, este era de allí, y le pregunta, oye, pero tú no te has enterado de lo que está pasando aquí, no sé qué. El tío Coniates. Bueno, ¿qué pasa? Que Coniates además se queda muy, muy maravillado, porque Baudolino, claro, al principio no sabe de dónde es, y Baudolino se da cuenta de que habla en multitud de lenguas y las domina perfectamente. Entonces nada, empiezan a hablar un poco, y ya que están ahí aislados en la ciudad de Constantinopla y están atrapados y tal, pues le pregunta, oye, bueno, ¿y tú quién eres? Cuéntame tu historia, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu vida? Y ahí comienza el libro. Ahí comienza propiamente la historia de Baudolino, que comienza en el siglo XII, cuando Baudolino, que vivía en el norte de Italia, una zona convulsa, a finales del siglo XII, allí pues es invadido por las tropas de Federico I, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que más conocido como Federico Barbarroja. Pues digamos que allí se apiada de él y lo compra como si fuera un esclavo y se lo lleva a su corte. Y allí, bueno, digamos que ya empieza a ser educado en el latín y demás, y la gracia empieza cuando envían a Baudolino a París y allí a estudiar, y conoce a unos colegas famosetes que son pues el archipoeta, que es un seudónimo de un supuesto poeta medieval muy cachondo, de los goliardos, aquellos que llevaban vida de estudiante así de monje, pero estaban todo el día emborrachándose y digamos haciendo compañía con las fembras. Y estaba también entre sus amigos Robert de Borón, el otro poeta medieval, y Quiot, el supuesto autor legendario del Perceval de Wolfram von Eschenbach. Y allí comienza a investigar sobre el reino del Preste Juan. Y digamos, la gracia ya total del libro es cuando, al menos, afirma Baudolino, mientras le cuenta Nicetas Coniates, que tenemos que tener en cuenta que el libro está todo el rato situado en un corto espacio de tiempo, que son unas pocas horas, las que coincide con Coniates en el sitio de Constantinopla, y allí le cuenta toda su vida. Y la mitad del libro es ese viaje de Baudolino al reino del Preste Juan, y también, como no, del Grial, porque como luego veréis, los que decidáis leerlo, Baudolino tiene algo que ver con el Grial. Un libro que, recuérdanos el título. Baudolino, autor Umberto Eco. ¿Y editorial? Editorial, bueno, están muchísimas. Círculo de Lectores, es que hay como 7 editoriales que lo llegaron a publicar. Pues nos quedamos con tu recomendación y ahora pasaremos a la sección que tanto os gusta.
What the Fake. Y aquí estamos de nuevo para hablar de uno de los fraudes literarios relacionados con la palabra Salomón, que es el personaje del día de hoy. Estamos hablando del libro de las clavículas de Salomón. Un libro simpático que, bueno, lo hemos incluido en esta sección del What the Fake, de los fraudes, de los bulos, de las estafas, porque, bueno, no sería exactamente un fraude, pero sí una especie de tomadura de pelo, al menos en cuanto al marketing, porque estamos hablando de un libro que apareció publicado en el año 1641, o sea que Salomón ya llevaba unos cuantos años muerto ya, y es un libro que literalmente es un libro de conjuros, un libro de alta magia, como estaba de moda en los siglos XVII, ya se pusieron de moda durante el Renacimiento, y es un libro en el que explica cómo el propio rey Salomón lega a la humanidad pues un conjunto de hechizos y de conocimientos astronómicos, de cómo, por ejemplo, dominar a los elementales de la naturaleza, de cómo someter a los demonios. ¿Y por qué todo esto es un fraude? ¿Por qué todo esto es un fraude? Porque se atribuye a Salomón, cuando Salomón no podría haberlo confeccionado nunca, a menos que tuviera, entre otros de esos tesoros, pues la máquina que le fabricase el elixir de la vida eterna. Sí, no solo eso, sino que además es que se atribuye que toda esta sabiduría, no es que la escribiera el propio Salomón, pero que fue heredada de Salomón. Bueno, en fin, lo que se ve claramente es que estos tratados están muy a la moda de la época, una cosa muy barroca además, porque os lo podéis bajar de internet, está por ahí en PDF, ponéis clavículas de Salomón, PDF, y os lo podéis leer. Yo una vez dije, oye, voy a intentar hacer un hechizo de estos, que ahora tú, Alex, nos comentarás algunos. Dije, voy a intentar hacer uno, pero cuando uno ve no solo cómo hay que hacerlos, sino lo que hay que escribir, sino todo lo que hay que escribir, los símbolos, cómo hay que consagrar las herramientas rituales, que hay que matar gallinas, lobos, no sé qué. Uno es dice una especie de alquimia extraña. Sí, dice, esto ya es muy complicado, esto es para motivados. Y como yo no me motivo tanto, pues en fin, os vamos a decir unos cuantos hechizos de estos para quien quiera hacerlos y se anime. Por ejemplo, uno que es para no ser herido, ¿no? ¿Verdad? Pues, por ejemplo, para no ser herido en modo alguno, se ha de hacer sobre un pedazo de piel de lobo muerto durante los 20 últimos días, concretamente del mes de agosto, en lunes y a medianoche, cuyo lado desprovisto de pelo sea adornado con la sangre del propio animal. Se escribirán con una pluma de cuervo viejo los caracteres, y vemos una especie de 4 esferas unidas por puntos y una especie de puñal. Y bueno, pues habiéndola suspendido de su cuello, la misma hora de medianoche, podrás ir y venir con toda seguridad y no tener ni arma de fuego ni espada alguna. Bueno, no sé si tardas más en confeccionar esto, que ya te tiras toda la noche y de paso pues ya no sales. No sé si la gracia es esto, ¿no? Dedicarle todo este tiempo de elaboración para no salir. Hay otro muy curioso que es el consejo y el secreto para volverse invisible. Y hay que componer una figurilla de cera amarilla parecida a un hombre. Pues se ha de confeccionar con destreza y se ha de levantar el cráneo de dicha figura, y en el mes de enero, en día y hora de Saturno, ¿vale? En día y hora de Saturno, sobre la cabeza escribirás y grabarás con aguja estos caracteres. Es una cosa muy extraña. De hacer un máster. No voy a hacer una definición ni una descripción de lo que estoy viendo. Después de lo cual volverás a meter con toda limpieza el cráneo en su sitio, y luego sobre una piel de rana silvestre muerta en el tiempo de la canícula, ojo, escribirás estas palabras: Elo, el Elo y los caracteres siguientes. Elo, el Elo, ya te quedas luego con eso, y los caracteres siguientes, bueno, son más sencillos, y uno que parece una A, pero uno que parece un número ¿hechos con qué? ¿Hechos con qué? Hechos con sangre del propio animal, en el mismo día y hora en que éste habrá sido muerto. O sea, brutal. Con la citada piel confeccionarás una cintura alrededor del cuerpo de la figurilla, y habiéndola colgado a medianoche de la bóveda de una caverna oscura, mediante uno de tus cabellos, la incensarás con el incienso correspondiente y recitarás la siguiente oración: Metratón, Melac, Verol, Not, Benivel, Mac, et Bosomes conjuro te figura cerca Verdeum Vivium, ut per ditutem, orum caracterum, et verborum, me invisibilem redas, ubiquete portadero mecum. Amén.
la incensarás de nuevo y la enterrarás en el mismo lugar, dentro de una cajita de madera de abeto. Y todas cuantas veces querrás entrar en cualquier sitio y pasar por donde quieras sin ser visto, recitarás estas palabras, llevando al mismo tiempo la figurilla en el bolsillo izquierdo. Así que diciendo veni ad me, nunquam me delinquas ubinque vero, después de lo cual tendrás la precaución de devolverla al lugar precedente y cubrirla con tierra hasta que tengas la necesidad de ella. Tremendo, tremendo. Esto es de licenciatura, de tirarte 4 años enteros para solo aprender a hacer el hechizo este. Sí, sí. Yo creo que esto es un poco lo de, para volverse invisible, quédate en casa, no salgas y quédate a aprender este hechizo. Así seguro que te vuelves invisible. Con hechizos o no, el caso es que el programa ya se acaba. Yo supongo que estaréis hartos de tanto que estamos aquí hablando. Esperemos que os haya quedado algo claro y que os haya entrado ganas de ir a descubrir esos tesoros. Como he dicho, el programa se acaba, pero sin antes deciros que tenemos un podcast muy bajo, que si ponéis en Google podcast Terra Incógnita o entráis en la página donde lo alojamos, que es iVoox, www.ivoox.com con 2 os, pues podéis encontrar una selección de nuestros programas, que últimamente son muchos, para descargar. Pero también, si tenéis alguna sugerencia, tenemos un mail. Tenemos un mail que es terraincógnita.radio@gmail.com y un blog que sería terraincógnitaradio@blogspot.com. Y también tenemos ahora, como novedad, en Facebook, hemos creado un grupo de fans, de una esto página, que se dice, sí. Una página de fans. Y bueno, pues es Terra Incógnita y entre paréntesis programa de radio. Con que pongáis Terra Incógnita en el Facebook os saldrá. Y tenemos que dar las gracias a eso, creo que ahora vamos por los 155 fans. Pues que parece que incluso nos escuchen desde el otro lado del charco, en Sudamérica. Y desde aquí pues les mandamos un saludo a ellos y, como no, pues también a todos nuestros oyentes y a esos fans que tenemos en Facebook. Y también recordar que tenemos un espacio reservado en la página de nuestro amigo Alberto Guzmán en edex, en www.edenex.es, en la cual pues durante las 24 horas del día no hacen más que exponer y poner programas de esta índole como el nuestro. Pero nosotros, como siempre decimos, nosotros en los demás programas os damos los datos, no os decimos, o algunos sí, qué es lo que es cierto. Nosotros simplemente os los exponemos. Después es cosa vuestra creer lo que queráis y llegar a una conclusión, si es que hay que llegar. Así que hasta la semana que viene. Són les 12 de la nit. La temperatura és de 17 graus i la humitat del 82%.